Hola a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo del canal, y en esta ocasión os traigo al canal un vídeo en el cual os voy a hablar del fichaje de Denzel Dumfries por el Real Madrid, siendo un fichaje que se ha confirmado en el día de hoy automáticamente, básicamente porque Florentino Pérez acaba de ganar las elecciones del equipo blanco y el propio Florentino Pérez prometió este propio fichaje una vez de que él fuese reelegido como presidente de Real Madrid. El anuncio, imagino, de que no se ha hecho oficial ya, pero bueno, pues ya dejo este vídeo subido y ya pues hecho para que así lo tengáis básicamente, porque va a ser cuestión de poco tiempo que se haga el anuncio oficial, siendo palabras del propio Florentino Pérez esto, de que Dumfries estaba cerrado, así que por eso tenéis este vídeo una vez de que Florentino Pérez ha sido reelegido como presidente del Real Madrid a los pocos minutos. Y pues habiéndose hecho la introducción de este propio vídeo, voy a hablar más profundamente sobre el jugador Denzel Dumfries y lo que puede aportar al Real Madrid y cómo podría ser su encaje en el equipo blanco de José Mourinho. El jugador Denzel Justus Morris Dancing es un jugador que de nombre completo es así, pero se le conoce más por Denzel Dumfries, nacido este propio futbolista el 18 de abril en Rotterdam, concretamente en el año 1996, y siendo un jugador que su país de nacimiento es el país de nacimiento de Países Bajos, Holanda, y teniendo la otra nacionalidad por parte, en este caso, de su padre Boris. De hecho, el propio Dumfries al principio de su carrera jugó algún partido con la selección de Aruba. Bien es cierto que fueron pocos partidos porque luego se pudo cambiar la nacionalidad, siendo al final un jugador que acabó escogiendo el país de nacimiento suyo, Países Bajos, para representar a la selección absoluta, y mal no le ha ido con esta propia decisión que tomó en su momento, siendo un jugador que actualmente tiene 30 años de edad y que es un lateral derecho, el cual esta es su posición, pero también puede jugar como carrilero derecho, que mide 1,88 de altura y pesa 80 kilos, una buena altura y unos buenos kilos para un jugador que pesa 1,88, jugador que a pesar de ser un jugador que por 2 centímetros no llega al 1,90, es bastante rápido y tiene un físico muy bueno, siendo el físico por lo que más destaca, y para un lateral es algo que es fundamental el tener un buen estado físico, porque básicamente está subiendo y bajando todo el rato. Es un jugador incansable este propio Denzel Dumfries, el cual su pie predominante es el pie derecho y él juega a banda natural. Un jugador que antes de llegar al equipo blanco estaba jugando en el Inter de Milán. Aquí en Italia, con el propio Inter, Denzel Dumfries ha tenido una etapa muy buena, sobre todo en la temporada anterior 24-25, donde consiguió con el propio Inter llegar a una final de la Champions, siendo un jugador muy importante. De hecho, contra el Fútbol Club Barcelona en esta edición de la Champions pasada consiguió marcar 2 goles en el partido de ida, siendo un jugador que al final en el Inter jugaba como carrilero. Esto es importante, en defensa de 5 es donde mejor ha rendido este propio Denzel Dumfries, siendo aquí pues su mejor etapa como jugador en el equipo del Inter de Milán, pero previamente, antes de llegar al Inter, jugó en estos siguientes equipos. Él salió de la cantera del Sparta Rotterdam, llegó al primer equipo en su caso la temporada 15-16 y siguió la temporada siguiente 16-17 en este propio equipo. Luego la temporada siguiente lo ficha el equipo del Heerenveen para jugar en la temporada 17-18, y como destaca rápidamente lo ficha el PSV para que sea su jugador. Está ahí 3 temporadas hasta que lo ficha el Inter de Milán, y luego todo lo anterior dicho de cómo le ha ido a el propio Dumfries en el Inter de Milán pues ya queda todo dicho,
siendo un jugador, el propio Denzel Dumfries, que en cuanto a sus principales virtudes se refiere de este propio futbolista a la hora de jugar al fútbol, está lo que os he dicho anteriormente, la potencia física que él tiene. Es un jugador que físicamente es muy potente y que con su 1,88 de altura y con sus 80 kilos es un futbolista que, bueno, es muy físico, y también la velocidad que él tiene y el aguante que él tiene para estar corriendo durante todo el partido es algo muy bueno. También destacaría del propio Dumfries la llegada al área rival que tiene bastante gol, y es un jugador que en cuanto a llegadas al área se refiere también te puede aportar con asistencia, siendo un futbolista que le gusta subir, que lo más principal de Denzel Dumfries a la hora de ficharle es dejarle pues un carril normalmente libre. De hecho, el Inter de Milán lo hacía así para que fuese un carrilero con llegada, y al final esto le salió muy bien al propio Inter con el propio Dumfries, y siendo un jugador que también destaca por su juego aéreo. Al final, midiendo casi 1,90 de altura, es un jugador que de cabeza va bien porque instintivamente es un jugador alto y también se puede manejar bien dentro del área con recursos en algún córner, como por ejemplo fue el gol que metió en su momento al FC Barcelona en el partido de ida de semifinales de la Champions pasada, siendo un jugador que, bueno, es un futbolista que también destacaría su intensidad y que no le gusta perder. Se nota de que es un jugador que claramente busca el ser un jugador intenso en los partidos y que tiene una buena mentalidad para ganar varios partidos, siendo un jugador que no se suele dar por vencido en los duelos y que ni mucho menos es un jugador que normalmente se venga abajo por un resultado en contra, siendo un jugador que lo intenta una y otra vez, y siendo al final un jugador que tiene muchas cosas positivas, pero también tiene algo que pues es negativa para el propio Dumfries, y que es un aspecto a mejorar que él tiene y que ha tenido a lo largo de su trayectoria como futbolista profesional, y es que cuando ha jugado el propio Dumfries como lateral en una defensa de 4 se le han visto las costuras, sobre todo defensivamente hablando, porque defensivamente en una defensa de 4 es un coladero, siendo así pues como lo veo y siendo así como lo ha demostrado a lo largo de su carrera como futbolista profesional. Es un jugador que sinceramente no vale para ser lateral derecho en una línea de 4 defensas, y todo parece indicar de que el nuevo Real Madrid de Mourinho va a jugar con línea de 4, y esto al final hace de que a mí me genere dudas este propio fichaje, básicamente porque en una línea de 5 defensas o en una línea de 3 lo veo bien el tener a Dumfries como carrilero. De hecho, me parecería un fichajazo sin discusión, pero siendo José Mourinho un entrenador que se presupone de que va a jugar con la formación de la 4-2-3-1 y con línea de 4 defensas, es aquí donde me genera dudas este propio fichaje. Bien, es cierto de que no le ha salido tampoco muy caro al Real Madrid, porque al final ha sido un fichaje de 20 millones de euros por la cláusula de liberación que él tenía, y que una vez que se le activaba esta cláusula, Real Madrid ya pagó estos 20 millones de euros por él. Pero bien es cierto de que a día de hoy la principal duda que tengo con el fichaje de Dumfries es que defensivamente no está para jugar en una línea de 4, porque así lo ha demostrado durante toda su carrera, siendo un jugador que para una línea de 3 o de 5, como os he dicho bien, pero para una línea de 4 me genera dudas. Voy ahora diciéndoos pues todo esto a deciros cómo le ha ido al propio Denzel Dumfries con su selección holandesa, siendo un jugador que con su selección ha sido desde el año 2018 llamado, y siendo un jugador convocado habitual para Países Bajos desde este propio año. De hecho, ahora mismo que Denzel Dumfries va a jugar el Mundial de 2026 va a ser una pieza fundamental para la Holanda de Ronald Koeman, y veremos a ver qué tal le va a el propio Dumfries y a la propia selección holandesa en este Mundial, siendo uno de sus principales activos este propio jugador. Al final es un Dumfries que Ronald Koeman le suele dejar siempre el carril entero para este propio jugador, y esto hace de que veamos un muy buen rendimiento
rendimiento siempre de Dumfries con la Holanda de Ronald Koeman y siendo un jugador que, como os dije, en el principio de su carrera como futbolista profesional empezó representando a la selección de Aruba. De hecho, jugó 2 partidos con Aruba, los 2 partidos fueron con los amistosos correspondientes en ese momento que tenía la selección de Aruba, pero al ser un jugador que no jugó ningún partido oficial con esta propia selección, luego la selección de Países Bajos en el año 2016 lo convocó para las categorías inferiores de Holanda, concretamente primeramente para Países Bajos sub-20 y luego para Países Bajos sub-21, antes de llegar a la primera selección de Países Bajos en el año 2018, siendo al final un jugador que no ha cambiado de opinión y que creo que hizo bien eligiendo como su selección para jugar en las competiciones internacionales a la selección de Países Bajos, porque mal no le ha ido y es uno de los principales protagonistas de su selección ahora mismo, y siendo un propio Denzel Dumfries que a lo largo de toda su trayectoria como futbolista profesional ha jugado un total de 543 partidos donde ha marcado un total de 61 goles y dado 65 asistencias. ¿Yo qué queréis que os diga? Que un propio lateral derecho barra carrilero haya conseguido marcar con 30 años de edad 61 goles es algo que me parece bastante positivo para él y que habla de la buena llegada al área que tiene, siendo un jugador que al final no es un futbolista media punta, ni extremo ni delantero centro. Me parece bien es cierto que tiene una gran cantidad de partidos jugados, pero al final su posición de lateral derecho carrilero hace de que no pueda meter pues siempre goles y que no sea su labor, y me parece una buena estadística que tiene en cuanto a los goles se refiere, y en cuanto a asistencias también me parece bien es cierto de que podría llevar alguna más, pero me parece una buena cifra de asistencias tener 65 asistencias en los partidos que él ha disputado, siendo un jugador que al final no siempre ha jugado en el equipo del Inter de Milán, que es uno de los mejores equipos de Italia, sino que luego en la Liga de Holanda, de Países Bajos, ha jugado en equipos más menores y que también jugó en el PSV, que es un gran equipo de allí de Holanda, pero bueno, no siempre ha tenido un contexto favorable el propio Denzel Dumfries para brillar, y esto hay que tenerlo en cuenta y me parecen unas buenas estadísticas en global que tiene este propio jugador, el cual creo que en el nuevo Madrid de José Mourinho tendrá este encaje como lateral derecho y en una línea de 4. Al final no me espero que Mourinho utilice una línea de 3 o una línea de 5 para el propio beneficio de Denzel Dumfries, que es algo que al propio jugador le vendría bien, porque en una defensa de 4 se le ven más las costuras defensivamente hablando, pero bien es cierto de que es un jugador que aún así puede rendir bien en el equipo blanco, no tiene por qué ser un desastre. Bien es cierto de que en una línea de 5 y en una línea de 3 gana más, y también bien es cierto de que tiene competencia en su posición. En cuanto a lateral derecho se refiere, es un jugador que tendrá que competir con Alexander Arnold. También en cuanto si habría un cambio de formación, también tendría que competir con un jugador Arnold, que es un jugador que por características es muy similar a Dumfries y que al igual que Denzel Dumfries, Arnold en una defensa de 3 o de 5 como carrilero te rinde mejor. Son dos jugadores que defensivamente no son jugadores para defender, por así decirlo, porque son más ofensivos que defensivos, y entre ellos dos tendrán la competencia durante esta temporada para ver quién es el lateral derecho más titular del equipo del Real Madrid de José Mourinho. Y bueno, es un propio Denzel Dumfries que veremos a ver qué tal le va en el equipo de Real Madrid. Va a ser la primera vez que juegue en un equipo español, siendo un jugador donde alguna que otra vez se le ha rumoreado con fichar por el FC Barcelona, sobre todo con la gran eliminatoria que hizo la temporada pasada contra el Barça, pero finalmente ha sido el equipo de Real Madrid quien lo ha fichado, y veremos a ver qué tal le va a este propio jugador en el equipo blanco. Y ahora, habiéndoos dicho en este vídeo todo lo dicho sobre el fichaje de Denzel Dumfries, pues doy por concluido este propio vídeo. Espero que os haya gustado, darle like, suscribiros, compartir el vídeo, compartir el canal, que es importante en el caso de que
que os suscribáis, activar la campanita para que así YouTube os notifique los nuevos vídeos que va subiendo a mi propio canal de YouTube. Me podéis dejar en comentarios sugerencias para próximos vídeos, algo que creáis que me puede dejar de hablar en este propio vídeo que acabáis de ver, y también os recomiendo de que me sigáis en mi otra red social que yo tengo, que en este caso es la red social de TikTok, en la cual me llamo Fútbol en modo podcast, igual que en esta red social de YouTube, y no tiene ningún tipo de pérdida y os recomiendo de que me sigáis por allí. Nos vemos, chao.